El Streptococcus pyogenes es una bacteria que en realidad es un coco gram positivo que se dispone en cadenas cuando se lo aísla del material de una herida, por ejemplo, y se lo ve con una coloración de Gram, o cuando se lo hace crecer en caldo tioglicolato. Streptococcus pyogenes tiene como reservorio natural al hombre. Y a partir de ahí es que puede llegar a infectar animales, pero con bastante poca eficiencia. Y en el ambiente puede durar bastante, pero no es un reservorio el ambiente, sino que es un lugar transitorio donde puede aparecer. La enfermedad más frecuente es la faringitis bacteriana, que más o menos tiene una carga de un 25-30% de la faringitis en general. La mayoría de las faringitis son virales, pero en épocas como la actual de primavera, fin de primavera, puede llegar a tener un 50%, que son los datos últimos del Hospital Garrahan. No afecta por igual a niños y adultos. Justamente los criterios de Centor tienen que son criterios para considerar que la faringitis es producida por Streptococcus pyogenes. Hay una corrección, que es la corrección de Mac-Isaac, que es por edad. Es decir, en edad escolar es mucho más frecuente, tanto en la aportación como en la producción de la faringitis. En los menores de 3 años prácticamente es inexistente, salvo que el niño concurra a guardería, y en los adultos es mucho menos frecuente. Que uno de los factores de riesgo de los adultos es la diabetes, tanto para este estreptococo como para otros estreptococos beta-hemolíticos. A partir de la faringitis se pueden producir complicaciones que son supurativas o no supurativas. Las supurativas son, digamos, las que se producen cerca de la faringe, que es la otitis media, por ejemplo, o los abscesos retrofaringios o periamigdalinos. Esas infecciones son limitadas en el tiempo, pero hay otras que son más permanentes, como puede ser las complicaciones no supurativas, como la glomerulonefritis o la fiebre reumática, que se dan después de una infección por Streptococcus pyogenes. La glomerulonefritis más o menos unas 2 semanas después, y la fiebre reumática unas 3 semanas después del episodio de faringitis. La glomerulonefritis también se puede dar posteriormente a un episodio de impétigo, o sea, una infección leve de la piel. Las otras infecciones son infecciones invasivas, que por lo general pueden llegar a tener el origen en una faringitis, pero por lo general se producen a partir de infecciones de piel y tejidos blandos. Las infecciones son cuando la bacteria, digamos, se introduce hacia tejidos más profundos, puede llegar a producir una fascitis necrotizante, primero una celulitis, que sería más leve, luego una fascitis necrotizante, una miositis, es decir, cuando ya ataca el músculo, puede producir bacteriemias, puede producir síndrome de shock tóxico, que es un síndrome con hipotensión y afectación multiorgánica, que puede llevar a la muerte. El síndrome de shock se produce cuando hay un individuo susceptible, que no necesariamente tiene que ser inmunocomprometido. Puede ser un individuo que aparece como normal, pero que tiene bajos niveles de anticuerpos antitóxicos. Además, se tiene que dar la circunstancia de que la bacteria esté infectando tiene que ser una bacteria invasiva, así que invada tejidos, y que a partir de eso
fabrique toxinas. No todos los serotipos que son más de 250, no todos los serotipos son invasivos y no todos los serotipos son igualmente tóxicos, o si productores de toxinas. Entonces tiene que haber una bacteria invasiva, productora de las toxinas eritrogénicas, que son las SPA o la SPC, y que el individuo sea susceptible a esas toxinas. Entonces, allí el efecto tóxico provoca el desencadenamiento de una reacción inflamatoria exacerbada y se produce entonces el síndrome de shock. La infección grave, la infección invasiva por Streptococcus pyogenes es bastante infrecuente, más o menos alrededor de 1 cada 100.000 habitantes, pero hay épocas donde aparecen con mayor frecuencia casos de enfermedad invasiva. No se sabe muy bien por qué, porque hay algunas veces que está asociado con los brotes de faringitis, otras veces no. Hay veces que es en verano, hay veces que es en primavera, hay veces que coexiste con otros patógenos. Muy bien no está establecido por qué, pero sí hay digamos, un grupo de pacientes que se infecta en determinado momento y en determinada zona. Nosotros en un estudio que hicimos en el año 98-99 encontramos que en Tandil había una cantidad inusitada de casos de enfermedad invasiva. Creo que eran 10 o 11 comparados con los que habíamos detectado en Tres Arroyos, una ciudad cercana. No sabemos por qué. Sí, porque los climas son más o menos, por ahí el clima de Tandil un poquito más seco, pero la verdad es que no se sabe. Los síntomas de la faringitis están tabulados por Centor, fueron tabulados por Centor en scores que se van sumando. Es decir, el médico, en general, el médico tiene bajas chances de acertar de que a través de los síntomas de que es una faringitis estreptocócica. Pero aplicando el score o el criterio de Centor, lo que puede hacer es descartarla. ¿Por qué? Porque si tiene tos, si tiene coriza, si tiene conjuntivitis viral, si tiene un exantema viral, prácticamente es muy raro que tenga una faringitis por estreptococos. Encima, si no tiene fiebre, si tuviera fiebre, ahí aumenta el score de Centor, o si tuviera un exudado visible en las amígdalas también, ¿no? Esos son típicos del estreptococo, pero no son exactamente patognomónicos. En la faringitis, en general, los pacientes consultan, algunos se automedican, pero bueno, en general se consulta al médico y digamos, la actitud del médico es pedir un exudado de fauces porque justamente más o menos tiene un 50% de chances de errarle o de acertar nada más que con los síntomas. A veces se juega en darle un antibiótico y decir, bueno, espere el resultado del exudado faríngeo para empezar a tomarlo. O a veces con el test rápido se puede llegar a determinar por la positiva, por la negativa. El test rápido no descarta porque tiene una sensibilidad un poco más baja del 80%. En general, no es autolimitada la faringitis, pero puede aparecer complicaciones, tanto las supurativas como las no supurativas, e incluso a partir de la faringitis puede haber una enfermedad invasiva, mucho más raro que si la enfermedad es de piel y partes blandas. A través de las pequeñas gotas de saliva que uno libera al hablar o al estornudar, pero
En general es más raro que uno se contagie a través de objetos que están en la superficie, es decir, donde estas secreciones están en la superficie. Si nos ponemos desde el punto de vista de la bacteria, el portador asintomático es el punto más exitoso de la bacteria. Porque hay gente que dice que una bacteria es exitosa cuanto más infecta o cuanto más es resistente a los antibióticos. Sí, la resistencia a los antibióticos tiene que ver con el éxito de la bacteria, pero la bacteria lo que hace es invadir el tejido, digamos, la mucosa orofaringia, se internaliza en las células y allí vive, sobrevive, se replica, no pasa nada. Cuando sale de ese entorno, ahí es donde la bacteria produce síntomas, se tiene que enfrentar con los anticuerpos del ser humano, con los antibióticos, y producir enfermedad no le conviene a la bacteria, ¿no? Porque la bacteria se perpetúa a través de los portadores asintomáticos. Por eso es necesario decir que el portador asintomático no debe tratarse. Si el paciente lo tratan 10 días por una faringitis y permanece el cultivo positivo después, no debería tratarse. En realidad no habría que cultivar para no crear la falsa sospecha de tener un beta hemolítico en las fauces que no está produciendo nada. Sí se cultiva cuando los síntomas persisten. Si hay nuevos síntomas o persisten, puede ser por una reinfección o por una persistencia de la bacteria que estaba primero. El tratamiento habitual de una faringitis es penicilina B oral, pero hay alternativas para alérgicos, para gente que no puede recibir tan frecuentemente, es decir, cuando se quiere tener mayor confort del paciente en cuanto a la dosificación, por ahí se puede tratar con acitromicina, que son 5 días, una pastilla por día, o claritromicina. Esos son antibióticos alternativos. La clindamicina también es alternativa para la faringitis. Pero si me decís para las infecciones invasivas, el tratamiento fue estudiado por Dennis Stevens en los 90, de que el agregado a la penicilina de la clindamicina producía una erradicación más temprana y además favorecía la resolución del síndrome de shock tóxico, porque la clindamicina es un antibiótico que actúa sobre la biosíntesis de proteínas. La toxina del estreptococo es una proteína, por lo tanto, al agregarle clindamicina a la penicilina, lo que se está haciendo es evitar que el estreptococo siga produciendo toxina. ¿Por qué tratamiento combinado? Yo le pregunté a Stevens eso, ¿por qué el tratamiento combinado no se le da clindamicina sola? Y dice, bueno, por las dudas de que haya justamente alguna cepa que sea resistente a la clindamicina. En la Argentina son pocas, menos del 1 o 2% en la última estadística del Hospital Garrahan, y del Malbrán también creo que había un 4% de resistencia a macrólidos y a clindamicina menos. Antes se trataba con lo que había, es decir, con la penicilina, y yo creo que ha tenido un impacto el uso de la clindamicina. Lo que pasa es que no es tan taxativo, porque los cuadros de enfermedad invasiva a veces son tan fulminantes. Nosotros tuvimos un paciente que entró al hospital y a las pocas horas ya se falleció con un síndrome de shock tóxico. Era un paciente que no tenía ningún problema de inmunidad, absolutamente nada, ninguna. Pero
a veces cuando se desencadena tan violentamente, no hay antibiótico que pueda cubrirlo. Esos son los casos más raros. En general dan un cierto tiempo como para que el antibiótico empiece a hacer efecto. En los 10 días es importante porque si no, no se erradica el microorganismo. A veces no se erradica, y si no se erradica, lo que hay que hacer es, si no se erradica con penicilina, darle penicilina y en los últimos 2 días rifampicina, o darle directamente macrólidos, porque los macrólidos se internalizan más en las células de la faringe. En base a eso hubo un estudio de Edward Kaplan donde trabajó con cultivos celulares y veía que los macrólidos y la clindamicina erradicaban más fácilmente a los microorganismos que estaban dentro de las células que la penicilina. El primo cultivo de los exudados de fauces, tanto de los exudados de fauces como de otros materiales, se debe hacer en agar sangre ovina, porque con otro tipo de sangre lo que se puede tener es interferencia de bacterias que también producen beta-hemólisis, por ejemplo en agar sangre humana, como puede ser el Enterococcus fecalis o el Arcanobacterium hemolítico. De esta manera, nosotros ya estamos haciendo una pequeña selección, más que nada el agar sangre oficia como cultivo diferencial. A partir de ahí, dependiendo de los elementos con los que disponga el laboratorio, podemos hacer un estudio proteómico que es rapidísimo y dice Streptococcus pyogenes a través de su espectro de proteínas, o podemos hacer una serología que nos va a decir, un estudio serológico que nos va a decir si es de grupo A, B, C, G, etcétera. Puede haber L también, pero no lo vamos a tener porque los equipos no tienen el L, o F. Y la otra forma de identificarlos es la que siempre hemos hecho en el laboratorio, que era utilizar los discos de bacitracina y PIR. La bacitracina no es tan noble porque hay estreptococos de grupo C y G que dan bacitracina sensible, más o menos un 20-30%, y sí el PIR es súper noble. El PIR positivo lo da el grupo A y algún otro estreptococo extraño, que puede ser algunos que vienen de peces, etc. Pero el estreptococo grupo A es el que con el PIR positivo uno ya puede decir si es beta hemolítico. El diagnóstico de Streptococcus pyogenes se realiza a partir del cultivo de hisopado de fauces o a partir de métodos inmunocromatográficos rápidos como el Strep test. Nosotros en el Laboratorio Nacional de Referencia ya recibimos los aislamientos. Nosotros no trabajamos los cultivos de faringitis, pero sí los Streptococcus pyogenes de cuadros invasivos. Y recibimos los aislamientos y a partir de allí realizamos el procesamiento de estas muestras. A partir de que recibimos el aislamiento en nuestro laboratorio, en primer lugar se realizan los repiques, después se realiza la extracción de ADN, la confirmación de la identificación y a partir de ahí inicia un proceso que es el de secuenciación del genoma de esta bacteria, que puede demorar alrededor de 15 días. En el Laboratorio Nacional de Referencia, la vigilancia se realiza desde el 2018, en el cual se incluyeron los cuadros invasivos por Streptococcus pyogenes en el sistema de vigilancia y inicialmente se realizaba a partir de del sistema de M-typing o tipificación de la proteína M, que es el método descripto globalmente para la subtipificación de este microorganismo. A partir del 2022, con la incorporación de la genómica dentro de los algoritmos del Laboratorio Nacional de Referencia, en la actualidad es la metodología utilizada para hacer la vigilancia. Los distintos linajes de Streptococcus pyogenes
pueden tener diferencias en el repertorio de factores de virulencia que forman parte de esta bacteria, y esos son uno de los puntos que estudiamos en el laboratorio, conocer cuáles son estos factores de virulencia que forman parte del viruloma de la bacteria, como puede ser superantígenos, entre otros. Actualmente no estamos en una situación de epidemia en nuestro país, sino que se ha sensibilizado el sistema debido a la emisión de alertas de la OMS y de la OPS por un aumento en el número de casos de cuadros invasivos por piógenes, fundamentalmente en diferentes países de la Unión Europea, y a partir de esto, con la sensibilización del sistema y la robustez del sistema de vigilancia, notamos que aumentó la cantidad de casos de cuadros invasivos por piógenes derivados a nuestro laboratorio, pero probablemente siempre ocurrieron casos, no obstante que no eran derivados ni estudiados de la forma en que se realiza en este momento. El aumento de número de casos que se observa en la actualidad, una de las hipótesis es que a raíz de la restricción social y las medidas de confinamiento por COVID produjeron un descenso en la inmunidad, fundamentalmente los chicos, al no estar expuestos en las escuelas ni en los jardines, y probablemente esto, una de las hipótesis, es que produjo este descenso en la inmunidad y al retomar todas las actividades normales se produjo este aumento en el número de casos al volver a estar expuesto a esta bacteria. No solo por las medidas de confinamiento por COVID es una de las hipótesis por lo cual se observa este aumento en el número de casos, sino también que las coinfecciones con virus respiratorios es un factor de riesgo para las infecciones invasivas por esta bacteria. Uno de los desafíos que tenemos en el laboratorio fundamentalmente es poder continuar con el análisis genómico de esta bacteria y poder establecer vínculos entre si hay linajes más virulentos o no que se puedan asociar a si el cuadro producido por esta bacteria es más letal o no de acuerdo a los clones que circulen. Respecto a los últimos avances, la realidad es que con la herramienta genómica pudimos detectar clones que se describieron en otros países, fundamentalmente dentro de la Unión Europea, el clon de UK y el clon de Dinamarca, el DK. A partir de los estudios genómicos pudimos detectar estos clones circulantes en nuestro país, y también al hacer distintos análisis a nivel genético pudimos describir un linaje que se asocia, que circula en nuestro país, que está asociado a la incorporación de una nueva super toxina como la SPC, que al igual que lo ocurrido con el clon de Dinamarca también adquirió esa exotoxina, pero ambos clones, el que circula en nuestro país que denominamos secuenciotipo 1319 y este clon de Dinamarca, tienen diferencias en otras regiones del genoma. En el laboratorio, en el Servicio de Bacteriología Especial, hacemos la secuenciación genómica de los aislamientos de Streptococcus piógenes invasivos que llegan a nuestro laboratorio, en colaboración también con la unidad de genómica y bioinformática de la ANLIS, donde se realiza la secuenciación de estos microorganismos. Después estas secuencias llegan a nuestro laboratorio y son analizadas por el equipo, y una vez que se realiza una serie de análisis bioinformáticos en el cual alguno de estos implica la búsqueda de factores de virulencia, de genes de resistencia, entre otras características, porque digamos, la hipervirulencia de los distintos clones no está únicamente asociada a la adquisición de nuevos factores de virulencia, sino también a mutaciones en otras regiones del genoma que lo que pueden producir es una hiperproducción, por ejemplo, de exotoxinas que forman parte del repertorio natural de esta bacteria. Una vez que realizamos los diferentes análisis bioinformáticos, toda parte de esta información se vuelca en el sistema de vigilancia, donde deben ser informados los cuadros invasivos de Streptococcus piógenes, y nosotros allí en el sistema de vigilancia o SNBS volcamos algunos de esos resultados, como es el tipo M, que es un factor de virulencia muy importante a través del que se realiza la subtipificación de este microorganismo, y también el secuenciotipo, que es derivado del análisis de 7 genes que componen el MLST. Con esta información, después cada institución que realiza estas derivaciones puede hacer, digamos, su propia epidemiología, sabiendo cuáles son los clones o los linajes que están produciendo esos cuadros invasivos asociados a los pacientes que son atendidos
en ese nosocomio. En la actualidad, los clones que más estamos vigilando, en los que estamos poniendo más atención, son los linajes que derivan del serotipo del tipo M1, que es a partir del cual están descritos distintos linajes, ya sean como el clon M1 UK, DK y en la actualidad el secuenciotipo 1319, que es el que circula en nuestro país. Esos son los que estamos profundizando más en el análisis genómico para conocer el repertorio de factores de virulencia y ver si aparecen genes de resistencia. Y eso es lo que los distintos efectores pueden ver a través del sistema de vigilancia en el cual hacemos la clasificación de los casos, ya sean secuenciotipo M1UK, DK u otros, o el global. En la actualidad, la verdad es que no pudimos establecer asociaciones si los cuadros letales estuvieron asociados a algún tipo M en particular, sino la realidad es que todos los tipo M tienen un amplio repertorio de factores de virulencia. Otra cosa importante también es que no todos los aislamientos que produjeron óvitos por esta bacteria fueron derivados a nuestro laboratorio, por eso también nos impide a veces establecer estas relaciones claras porque nos faltan toda una parte de aislamientos que no pudimos analizar. Así que para nosotros es importante que todos los aislamientos de los cuadros invasivos producidos por Streptococcus pyogenes sean derivados al Laboratorio Nacional de Referencia. Desde el Laboratorio Nacional de Referencia, analizando los datos epidemiológicos fundamentalmente en los óvitos producidos por Streptococcus pyogenes invasivos, sí observamos que en general hay factores de riesgo. Respecto a los óvitos producidos por esta bacteria, sí, analizando las fichas epidemiológicas pudimos ver que en numerosos pacientes había factores de riesgo o comorbilidades o coinfección viral con virus respiratorios. Streptococcus pyogenes tiene un gran impacto en salud pública porque produce alrededor de 500.000 muertes por año en todo el mundo. Es muy importante que se estudie, que se realice la vigilancia en todos los países para conocer, por ejemplo, cuáles son los tipos o los linajes que circulan en ese país y en el caso de que se pueda desarrollar alguna vacuna, ver si es aplicable de acuerdo a la circulación de los tipos que circulen en el medio que se esté analizando y sea aplicable esa vacuna o se diseñe en base a los secuenciotipos que circulan en cada región. Como medida de prevención, siempre consultar al médico cuando hay síntomas. En el caso de que haya un paciente confirmado con Streptococcus pyogenes, que los convivientes o los contactos estrechos estén atentos a si ellos mismos también presentan síntomas y consultar al médico. Como se comentó también, cumplir con el régimen del tratamiento antibiótico en todos los casos que sea prescripto. En el caso de los pediátricos, una vez que inician el esquema de tratamiento antibiótico, sí pueden volver a sus actividades o al jardín o la escuela que concurran, pero una vez iniciado el tratamiento. ¿Qué es importante como recomendación? Es tener el calendario de vacunación al día.